Hola, bendiciones. Para mí es una alegría poder compartir una vez más junto a ustedes una palabra tanto para nuestros grupos bíblicos como para nuestros grupos de crecimiento y discipulado llamados los grupos Sígueme. Es una bendición compartir esta cuarta palabra de esta serie hablando de discípulos que hacen discípulos. Hoy vamos a cerrar esta serie hablando de discípulos con una misión. Y el texto que quiero compartirles es el texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, desde el versículo 18 al 20, en la Nueva Traducción Viviente. Son palabras de Jesús despidiéndose de sus discípulos antes de ascender a los cielos y delegándole esta tarea que se las delegó a ellos y que también nos alcanza a nosotros en nuestros días. Dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, mire estas palabras: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos o hasta el fin del mundo. Imaginémonos por un instante a esos primeros discípulos, que era un grupo aproximadamente de 120 hermanos nuestros, escuchando estas palabras de Jesús o escuchando estas instrucciones de Jesús. Se les estaba encomendando una tarea enorme. Se les estaba diciendo que debían ir por todas las naciones de la tierra, que debían viajar a todos los países del mundo antiguo y allí hacer discípulos de Cristo. Pongámonos un poquito en el contexto histórico, en el tiempo, pongámonos a pensar un poco en los medios de comunicación que ellos disponían e incluso los medios de transporte que ellos disponían. Para poder ellos hacer esta tarea como la hicieron, ellos necesitaron tres cosas que quiero compartirles en el mensaje de este día, o en la charla, o en la reflexión de este día, porque son tres cosas que vos y yo también necesitamos. Lo primero que ellos necesitaron fue pasar de lo imposible a lo posible. Como dije, cuando Jesús pronunció esas palabras o pronunció por primera vez la gran comisión, sin duda que ellos habrán pensado: ¿cómo lo hacemos posible? Y si leemos el siguiente texto, que son palabras también de Jesús a ellos y a nosotros, la tarea pareciera aún más imposible todavía, porque Jesús les había dicho: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Jesús le dijo: ustedes van a hacer cosas mayores que yo. No solo van a hacer las mismas obras que yo he hecho, sino van a hacer obras mayores. Literalmente, era un desafío enorme, humanamente imposible. Sin embargo, es de admirarse ver cómo ellos lo hicieron. Al cabo de una generación, aquel pequeño grupo de personas
en un principio temerosos, creció hasta que pudieron encontrarse congregaciones de creyentes por todo el imperio romano. Se habían transformado de personas inseguras, personas sorprendidas y hasta temerosas, en predicadores con una valentía increíble y dispuestos a ir por todas partes y hacer de esa tarea que parecía imposible algo significativo y posible para sus vidas. Esto una vez más demuestra aquello que Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y la gran comisión la hicieron realidad. Y esas palabras, el que cree en mí, las obras que yo he hecho, él las hará también, y aún mayores, ellos las hicieron posibles, ¿no? Porque al que puede creer, al que cree, todo le es posible. Ellos con tan poco hicieron tanto, porque en primer lugar pudieron pasar de lo imposible a lo posible. Y si vos y yo podemos hacerlo como ellos, sin duda, vamos a ver que en nuestros días Dios a través de nosotros también hace una obra grandiosa, extraordinaria. Lo segundo que ellos necesitaron es pasar de la inactividad a la responsabilidad. Mire esto, léalo conmigo: pasar de la inactividad a la responsabilidad. Me gustan estas palabras del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Allí en 2 de Timoteo 4:5 le dijo lo siguiente y escribió lo siguiente: tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate, mire esta palabra, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. En la mente del apóstol Pablo, la tarea de compartir el evangelio y de desarrollar la misión requería asumir responsabilidades. Y hoy usted y yo necesitamos asumir responsabilidades, pasar de la inactividad a la responsabilidad. Dos palabras subrayo de este texto del apóstol: la palabra dedícate y la palabra cumple. Necesitamos, mi hermano, más que nunca hoy, dedicarnos a la evangelización y cumplir con los deberes de nuestro ministerio como discípulos del Señor Jesucristo. En primer lugar, pasar de lo imposible a lo posible. En segundo lugar, pasar de la inactividad a asumir responsabilidades. Salir como los discípulos salieron de sus cuatro paredes y asumieron responsabilidades. Usted y yo necesitamos dedicarnos y cumplir nuestra tarea. Y en tercer lugar, lo que necesitamos hacer es que ellos lo hicieron: pasar del miedo a la valentía. Léalo conmigo, dígalo en voz alta: necesito salir del miedo, o pasar del miedo a la valentía. Pablo le dijo a Timoteo allí también en su segunda carta, capítulo 1, versículos 7 y 8. Mire cómo lo expresa la palabra de Dios para todos. Dice: porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. De manera que no te avergüences de hablar a otros de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. ¡Qué buen texto! El Espíritu Santo que Él derramó en su iglesia y sobre nosotros
no es un espíritu de cobardía ni de temor. Es una fuente de poder, es una fuente de amor, de buen juicio, de dominio propio. De manera que usted y yo no podemos avergonzarnos. Y mire esa palabra, a hablar de otros, de nuestro Señor Jesucristo. La traducción, Dios habla hoy, dice, no te avergüences, pues de dar testimonio a favor de nuestro Señor. Qué fuerte, es una palabra muy fuerte esa, no te avergüences. Hermano, no te avergüences. Iglesia, no te avergüences. Es fuerte esa palabra porque me recuerda otras palabras de Jesús allí en Marcos capítulo 8, 38, cuando dijo, si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio. Mire, Jesús por nosotros sufrió y soportó la vergüenza de la cruz. Sufrió y soportó la peor de todas las humillaciones y lo hizo por amor a nosotros y por nuestra salvación. ¿Cómo nosotros nos vamos a avergonzar de él? Sin duda que cumplir la gran comisión que él nos ha encomendado requiere valentía, sin duda que requiere valentía. Por eso mire estas palabras del apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 6, 18 al 20, donde escribió, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Y luego dice, oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Mire esto. Oren para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Oren para que lo proclame valerosamente, valientemente, como debo hacerlo. No podemos olvidar, mi hermano, mi hermana, que la oración es nuestra fuente de poder, que la oración nos ayuda a armarnos de poder, a armarnos de valor, a armarnos de coraje y poder permanecer en medio de un contexto hostil, difícil, complicado. No nos olvidemos que nunca serviremos a Dios en un contexto o nunca predicaremos la palabra en un contexto favorable, humanamente hablando. Siempre lo haremos desde la adversidad y en el marco de una guerra espiritual, como Pablo lo dice en los versículos de este capítulo 6 de Efesios, que nuestra lucha nuestro ministerio está enmarcado en medio de una guerra espiritual. Pero la oración nos permite prevalecer en esta guerra. Es una guerra espiritual, es una guerra cultural, porque vamos en contra de la cultura muchas veces que quiere imponer este mundo. Pero nunca te olvides que la oración nos permite acceder a nuestra fuente de poder para seguir adelante y cumplir con nuestro ministerio. Por otro lado, cuando uno mira los grandes avivamientos de la iglesia en la historia, siempre
Estos avivamientos se dieron en un contexto de grandes crisis. Y allí, en medio de esa crisis, la iglesia despertó, la iglesia oró, la iglesia buscó al Señor, la iglesia se dispuso a hacer su obra, la iglesia se dispuso a predicar con valentía y a hablar con valentía de Cristo. Mire, yo estoy creyendo que en medio de este tiempo Dios quiere traer, en medio de este tiempo, este año 2020 que fue tan especial y particular, y en medio de este tiempo de crisis, Dios quiere derramar sobre esta tierra un avivamiento poderoso. Quiere traer un mover de Dios a través de su iglesia como nunca antes lo hemos visto. Y hoy Dios nos quiere usar a nosotros como usó a esos 120 que comenzaron esta tarea. Por eso, mi hermano, mi hermana, necesitamos retomar la misión encomendada por nuestro Señor. Y necesitamos pasar de lo imposible a lo posible. Necesitamos pasar de la inactividad a la responsabilidad. Y necesitamos pasar del miedo a la valentía. Mi hermano, mi hermana, no tengas temor, no tengamos temor a ser incomprendidos, a ser rechazados, a ser resistidos. No tengamos temor ni vergüenza a esto. Que nada nos detenga, porque Jesús prometió y tengan seguro que voy a estar con ustedes. Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes, los que desarrollen esta misión, yo voy a estar con ellos todos los días, hasta el fin de los tiempos. No estamos solos. Jesús prometió estar con nosotros en esta tarea, porque Él sabía que humanamente esta tarea es imposible, pero si Él está con nosotros y su Espíritu está con nosotros, nosotros podemos pasar de lo imposible a lo posible, salir de la inactividad y pasar a la responsabilidad y pasar del miedo a la valentía. Digamos, como el apóstol Pablo dijo allí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? La traducción Palabra de Dios para Todos dice, no vacilo en anunciar las buenas noticias, porque son el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen. Cuando hablo la palabra, se desata el poder de Dios, que salva, que sana, que restaura vidas, que levanta, que bendice. Por eso, ¿cómo me voy a avergonzar si el poder de Dios se activa cuando yo no me avergüenzo del Evangelio? Recordemos también este texto maravilloso de Romanos capítulo 10, versículos 13, 14 y 15, donde Pablo dijo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán los tuyos si nadie les predica? ¿Cómo abrirán su corazón a Cristo si no hay nadie que les predique? ¿Cómo experimentarán el amor de Dios si no hay quien les predique? Y dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana, ante el desafío de Dios, podemos responder como lo hizo Jonás, que dijo, yo no quiero
Señor, no cuentes conmigo, y salió corriendo para otro lado, ¿no? O podemos responder como Isaías, como esos 120 discípulos allí, que dijeron: heme aquí, Señor, envíame a mí, aquí estoy dispuesto. ¿Cómo vamos a responder? Quizá nos sintamos como Moisés, que al principio de su llamado tuvo muchas preguntas y dijo: Señor, ¿quién soy yo para que vaya? Tal vez así nos sentimos: ¿quién soy yo? Tal vez tengamos otra pregunta que también la tuvo Moisés: y Señor, ¿y si no me creen? Podemos tener estas preguntas, podemos sentirnos así, pero yo te animo a que, al igual que Moisés, dejemos atrás nuestros temores, dejemos atrás nuestros cuestionamientos y sirvamos juntos al Señor. Sirvamos juntos al Señor. Llevemos adelante la misión que Él nos ha encomendado. Mire lo que dijo John Wesley, un tremendo hombre de Dios, un hombre de avivamiento que marcó la historia de la iglesia. Él dijo: no tienes nada que hacer sino salvar almas. Por lo tanto, gasta y gástate en esta obra. El asunto no es predicar unas cuantas veces y ya, sino que es salvar a todas las almas que puedas. Es traer tantos pecadores al arrepentimiento como puedas. Esa es la tarea. Salvar a todas o a todos los que podamos. Termino leyendo este texto de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, antes de orar juntos. En presencia de Dios, dijo Pablo, y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Mire esto, es un encargo solemne. No es cualquier encargo, es un encargo solemne. ¿Y cuál es este encargo? Predica la palabra. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Es un encargo solemne. Predica la palabra y persiste en hacerlo. La Nueva Traducción Viviente dice: predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Mi hermano, somos discípulos con una misión. Yo creo que viene un tiempo glorioso para todos aquellos que nos alineemos a estas palabras de Jesús como lo hicieron esos 120. Oramos. Padre, gracias, porque tú nos amaste, nos salvaste y ahora nos quieres usar para expresar tu amor y alcanzar con tu salvación y con tu mensaje de salvación a muchos. Oro para que tú derrames de tu santo y poderoso Espíritu sobre nosotros, como lo hiciste en aquel aposento alto con esos 120. Derrama de tu Espíritu Santo, llénanos de tu poder y ayúdanos a pasar de lo imposible a lo posible.
de la inactividad a la responsabilidad, del miedo a la valentía. Renunciamos a todo temor, a toda vergüenza, porque no nos has dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, nos levantamos. Y como Moisés lo hizo, y como Isaías lo hizo, y como los 120 lo hicieron, te decimos, heme aquí, usa mi vida para la salvación de muchos. Que a través de mí muchos puedan conocerte y muchos puedan convertirse en discípulos que también luego hagan discípulos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amada iglesia, el Centro Cristiano Puerta Abierta. Los amo profundamente y al cerrar este año creo que nos tenemos que unir más que nunca y preparar, porque los tiempos que vienen, si cumplimos con nuestra misión, serán gloriosos. Un abrazo enorme.